Mi nombre es María Larumbe. Vamos a hablar sobre sistemas jurídicos contemporáneos. Por sistemas jurídicos se entiende al conjunto de instituciones gubernamentales, normas jurídicas, actitudes y creencias vigentes en un país sobre lo que es el derecho, su función en la sociedad y la manera en que se crea o debería crear, aplicar, perfeccionar, enseñar y estudiar. La estructura que sustenta el concepto de derecho comparado está integrada por tres dimensiones fundamentales: el sistema jurídico nacional, la familia jurídica y la tradición jurídica. Cabe señalar que cada país cuenta con su propio sistema jurídico, así como su peculiar manera de considerar sus leyes, costumbres y su jurisprudencia. Los miembros de una familia se vinculan entre sí por cuanto todos ellos descienden de los mismos antecesores. Igual ocurre con los sistemas jurídicos, de los cuales no hay dos iguales, aunque esto no constituye un obstáculo para agruparlos en familia considerando sus semejanzas y sus características en común. Familias jurídicas como la neorromanista del Common Law o anglosajona, sistemas religiosos, familia mixta o híbrida, familia socialista, por mencionar algunas. Los elementos constitutivos de cada uno son los siguientes: A. Una legislación que sirve de vínculo a la colectividad que rige. B. Una cierta autonomía, cuando menos legislativa. Respecto al primer intento clasificatorio con los elementos antes señalados, menciona que el primer intento clasificador de los sistemas jurídicos se dio en París en 1900, en el primer Congreso Internacional de Derecho Comparado, donde los más ilustres comparatistas del momento se abocaron a dar su propuesta clasificatoria de los sistemas jurídicos del mundo. Se trató de resolver numerosas incógnitas con respecto a las maneras de conseguir un mejor conocimiento del derecho nacional propio, del conocimiento de otros derechos y el intento de unificación de ellos, de la denominada universalización de los derechos. Esa pretendida acción en búsqueda de un llamado derecho común, legislado del mundo, de la cual realizó sus primeros intentos la Sociedad de Naciones y que quedó frustrado definitivamente tras la Segunda Guerra Mundial. El derecho comparado, concepto, origen, método, es una disciplina que confronta las semejanzas y las diferencias de los diversos sistemas jurídicos vigentes en el mundo, con el propósito de comprender y mejorar el sistema jurídico de un estado determinado. A través de la historia se han comparado no solo personas, objetos o animales, sino también el derecho mismo. Y no por simple curiosidad, sino para beneficiarse algunos países de las experiencias de otros. Por su parte, Aristóteles, en el año 384 al 322 a.C., hizo lo propio al realizar un estudio científico en el cual comparó 153 constituciones de Grecia y otras ciudades con el firme propósito de trazar un perfil de un mejor sistema de gobierno. A pesar de ello, no tuvo una forma idónea de gobierno que se aplicara a todas las sociedades, ya que consideraba que las instituciones debían adaptarse a las necesidades de cada pueblo, afirmando en una frase que el derecho no es como el fuego que arde de la misma forma en Persia y en Grecia, dando a entender que el iuris dependía en gran manera del medio físico-social y no meramente de la voluntad de los hombres. Justiniano fue un emperador bizantino que llegó al poder en el año 527 DC. Su política se fijó como objetivo restaurar el antiguo imperio romano. Se propuso llevar a cabo una enorme compilación que resultara aplicable en la práctica, para lo cual convocó a una comisión integrada por 10 expertos
a quienes se encomendó realizar la compilación de las leyes imperiales que ya figuraban en los códigos gregoriano, hermogeniano, teodosiano y en las instituciones que se promulgaron después. La obra se concluyó en un año y recibió el nombre de Código Justiniano, publicándose en febrero del año 529 DC. Al perder actualidad debido a la promulgación de 50 constituciones, se procedió a preparar otro código, el cual se publicó en el año 534 y constaba de 12 libros. 1. Derecho público eclesiástico. 2 al 8. Derecho privado. 9. Derecho penal. 10 al 12. Derecho administrativo. El Corpus Juris Civile, Código Digesto e instituciones constituyen el núcleo de la compilación justinianea, en tanto las novelas constituyen su actualización. Estas 4 obras de la codificación justinianea son las que conocen con el nombre de Corpus Juris Civile, considerado por la doctrina mayoritaria como el hito más sobresaliente e importante de la historia de la familia jurídico-romana germánica, incluso considerado el más sobresaliente de la historia jurídica del mundo. La escuela de los posglosadores o comentaristas apareció en el siglo XIII, alcanzando su apogeo en el siglo XIV. Por lo tanto, la orientación de la escuela de los comentaristas o posglosadores en cuanto al estudio del derecho romano resultó más práctico que la de los glosadores. Mos Italicus y Mos Gallicus permite remontarse a la sede del humanismo de los siglos XV y XVI en Francia, en donde los estudios se centraban con la razón y la ciencia, lo que permitió que en el ámbito jurídico el objeto principal fuese el derecho romano, clásico más que el justiniano. En otras obras existieron importantes diferencias en el mundo francés e italiano de estudiar el derecho romano. Los franceses lo hacían desde una dimensión teórica científica, procurando redescubrir los textos originales. En tanto, los italianos, en cambio, tenían una orientación menos especulativa y más práctica, pero a fin de cuentas, enfrentando el Mos Gallicus al Mos Italicus, con el movimiento humanista concluyó la recepción del derecho romano en Europa Occidental. Jurisprudentia elegans. En el siglo XVII, Holanda se convirtió en uno de los centros más importantes para el estudio del derecho, país al que los juristas franceses pertenecientes a la corriente Mos Gallicus se trasladaron, dando lugar a la jurisprudencia elegante, ya que el modo Mos Gallicus se fue transformando, ya que el objetivo de la ciencia legal holandesa era que el derecho romano fuera útil, siendo este el punto de partida para la tradición humanista Mos Gallicus, se combinara con las necesidades prácticas. En la actualidad, la jurisprudencia elegante juega un papel importante en el derecho de Sudáfrica y de Sri Lanka. El usus modernus pandectarum significa el uso moderno de utilizar las pandectas y según Sirven G. es la designación para el nuevo estilo de estudios legales introducido en Alemania alrededor del año 1600, el cual culminó en el siglo XVIII y continuó dentro del siglo XIX, señala asimismo que el usus modernus pandectarum es la conciencia del éxito práctico forense del modus italicus, usando en las universidades, pero acondicionado con elementos locales de origen germánico, y destaca que las obras escritas por los juristas alemanes sobre el usus modernus fueron usadas como libros de texto en varios países en el norte de Europa en los siglos XVII y XVIII.
En la escuela histórico-alemana de inicios del siglo XIX, liderada por el jurista alemán Federico Carlos de Xavier, 1779 a 1861, centró su atención en el derecho romano con una visión y metodología diferentes a la de la Escuela de Derecho Nacional, basando sus estudios en las raíces históricas del derecho y el contexto social en el cual interactuaba, poniendo énfasis en el espíritu nacional Volksgeist. Lana Redondo observa sus características principales y menciona que esta corriente sostenía, en primer lugar, que el derecho fue encontrado, no hecho, es decir, solo podía ser descubierto mediante el estudio histórico. Segundo, la escuela histórica se apegó a cierta forma de interpretación idealista de la historia legal. Una idea podía ser descubierta mediante investigación histórica y, una vez encontrada, sus implicaciones podrían ser desarrolladas lógicamente. Tercero, insistía en la presión social presente detrás de las normas. La escuela histórica influyó directamente en el proceso codificador en Alemania y específicamente en el Código Civil alemán de 1896 y en el año